conversar de lo que este servidor más necesita. No solamente de lo que más necesito, de lo único que necesito. Lo único que yo necesito saber lo único que yo necesito conocer es que Dios es amor. Lo único. Lamentablemente, el verbo saber para nosotros, el verbo conocer para nosotros es una cosa muy distinta de lo que es saber y lo que es conocer en los valores de la semántica hebrea. Porque para nosotros saber es tener información. Para nosotros saber es tener datos. Eso es lo menos importante en el yadá, en el saber y en el conocer de Dios. Hay un versículo por aquí en Jeremías para mí muy importante. Se me escapa ahora el versículo de Jeremías. Y me gustaría hacerles una pregunta en esta hora. ¿Cómo tú sabes que sabes amar? ¿Cómo tú sabes que sabes amar? Si sabes amar. Les hago otra pregunta en contraste. ¿Cómo yo sé, cómo tú sabes que somos egoístas? Porque la misma manera como sabemos que somos egoístas es la misma manera de saber que sabemos amar. Es la misma manera. Porque egoísmo es un estado de ser y amar es otro estado de ser. Y los dos estados son antagónicos, opuestos, diametralmente. Y no se pueden ligar, no se pueden mezclar. Y yo no sé cómo ustedes manejan el verbo ser. No sé cómo manejan el verbo ser. Porque en esta cultura, en la cultura del cielo, el verbo que se maneja es el verbo ser. Por el pecado,
nosotros perdimos el conocimiento de la experiencia de ser y la convertimos, en vez de ser, la convertimos en tener. Para el hombre pecador, tener es más que ser. En el cielo, ser es más que cualquier otra cosa. Y el ser anula el tener. No sé si ustedes manejan la diferencia de esos dos hechos, de esas dos acciones, de esos dos verbos. Ser. Este libro revelado enseña que el Señor es. Nada tiene, solamente es. Es amor, es justicia, es santo, es puro, es. Y es. Ser implica totalidad. Lo que yo más necesito, por no decir lo único que necesito, es saber que Dios es amor. Lamentablemente, nosotros tenemos problema con el verbo saber y con el verbo conocer. Porque a nosotros nos han enseñado, o nosotros experimentamos, que saber y conocer es ser informado. Y peor todavía cuando nos metemos en las escuelas y en los colegios y en las universidades. Porque en las universidades solamente examinan la información. Ninguna universidad examina el ser. Y por eso estamos nosotros tan equivocados en entender la ciencia y la educación. Así que a nosotros nos ponen 100 o nos ponen 20 o nos ponen 5 de acuerdo con la escala que tenemos, o nos ponen A de acuerdo con la escala que inventamos aquí en este mundo ilusionado, abstracto. Y cuando informamos y escribimos o hablamos, entonces nos clasifican con A, con 100, con 20 o con 5. En el cielo solamente hay una sola escala. Ser. En este mundo, en esta cultura, nosotros de eso, quién sabe cuánto percibimos de eso. Por eso, el pueblo judío no conoció a Jesús. Por eso el pueblo judío no conoció a Jesús. Y por eso el pueblo judío se escandalizó como nosotros nos escandalizamos en religión. Cuando Jesús habló y dijo, yo soy.
yo soy el camino. Y no vieron ruta ni vieron zapatos. Pues lo que Dios escandalizó cuando el Señor dijo, yo soy la verdad. Y no vieron conceptos, ni ideas, ni teorías. Y todavía se escandalizaron más cuando Él dijo, yo soy el pan. Y le dijeron, Moisés nos dio pan, ¿y tú? Y yo no sé, apreciados hermanos, si nosotros estamos más perdidos que los judíos en relación con conocer y saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Que no escribió ningún libro. No escribió nada. Una vez escribió en la arena. Yo no sé si nosotros discernimos a Jesús que vivió mucho menos que nosotros. Y que el único tiempo que apareció en público fueron 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio cambió toda la historia. Lo único que yo necesito para ser salvo, conocer su amor. Ayer de paso mencionamos algo sobre el conocer hebreo, el yadá. El conocer un tú, el conocer un yo, en los valores semánticos de la cultura hebrea, es entrar en la intimidad de alguien. Entrar en la intimidad de alguien. Conocer al Señor es entrar en su intimidad. Y todo el que entra en la intimidad del yo soy, lo único que recibe es lo que Él es. Y Él hace un canje. Él hace un negocio con el pecador. Me entrega en su intimidad todo lo que yo soy, todo lo que Él es. Me entrega en su intimidad todo lo que Él es. No me restringe de nada. Me entrega todo lo que Él es. Y me recibe todo lo podrido que yo soy. Ese es Yadá. Ese es saber de Dios. Ese es conocer a Dios. La gente viene aquí terriblemente por información de Dios. Basura. No es la información. No son los conceptos. No son las teorías. Es la realidad de lo que Él es, lo que Él participa y lo que Él entrega. Hay un versículo en Sofonías que más o menos dice lo siguiente: callará de amor. Callará de amor.
Interesante el egoísmo. El egoísmo no calla. El amor verdadero termina en silencio. Habla por lo que es. Enseña por lo que es. Se revela por lo que es. Y lo que es no necesita hablar. Lo que es no necesita escribir. Lo que es ni computadora necesita. Lo que es. Muy importante. Muy importante cómo el cielo, cómo el Padre Eterno me explica a mí quién es Él. El cielo le explicó a todo el universo quién es Él con el Calvario. El Calvario. El hecho del Calvario. Porque Dios, revelando lo que Él es, termina en sangre, muriendo por otros, viviendo por otros, entregándose a otros. Y nosotros de eso nada sabemos. Nosotros sabemos de teoría. Nosotros sabemos de liturgia, nosotros sabemos de ceremonias, nosotros sabemos de doctrinas, nosotros sabemos de textos, pero no sabemos de lo que es. Y fuimos creados para ser. No fuimos creados para tener ideas, fuimos creados para ser. El enemigo y lo absurdo del pecado nos ha enseñado ideas, teorías, conceptos, letras, pero no ser. Y qué difícil es entender estas cosas. Qué difícil es entender estas cosas. Pero si miramos a Jesús, si contemplamos a Jesús, si observamos a Jesús, si le pedimos a Jesús, algo aprenderemos de Él, algo. Y todo lo que Él imparte es para constituirnos en ser, la imagen y semejanza de Dios. Lo que yo menos sé es amar. Lo que más necesito saber es amar. Interesante. Para mí muy interesante. No solamente era interesante, importante. Y a ver si esto nos ayuda en algo. Los 10 mandamientos no son 10 cosas.
Los 10 mandamientos no son 8 no y 2 positivos. Y 2 sí. Los 10 mandamientos no son 10 deberes. Los 10 mandamientos son el carácter de Dios, revelado y escrito en un mundo de pecado, de iniquidad y de egoísmo. Y por eso Elena G. de White dice tan claro ella, los 10 mandamientos son el carácter de Dios. Y Dios es amor. Y por eso Santiago dice que el que quebranta uno destruye todos. Porque el que no ama es destrucción, es anarquía, es muerte. Tan sencillo como eso. Dios es amor. Y por eso en este libro, lo más importante es el hombre. El hombre. Por eso en este libro, en esta revelación, lo más importante es el pecador. Por eso en el Evangelio, lo más importante para el Evangelio, el endemoniado, el leproso, el perdido, muero por ellos, me entrego por ellos, derramo mi sangre por ellos. Y nosotros los seres humanos hemos perdido totalmente ese valor del hombre. Y por eso estamos enfermos. Por eso estamos enfermos. Y enfermos de la cabeza. Y terminados con Alzheimer. Por eso. Porque lo único que destruye al ser humano, lo único que destruye la vida es no amar como Dios ama. Y pensar que el ser humano se convirtió en asesino, en anarquía, en destructor de su semejante, hasta de sus hijos, hasta de la que ama. Yo no sé qué palabra hay para eso, porque decir abominación, eso todavía es un piropo para aquel que no ama a su semejante. El remedio, el gran remedio es amar como Él ama. El gran remedio. Mi necesidad, saber que Dios es amor. Y vuelvo a decir el argumento. Para nosotros en esta cultura podrida occidental,
con valores solamente de tenencia, para nosotros en esta cultura, saber es tener información. Entonces nos ponen 5. En Venezuela es 10. En otras partes es 20, en Estados Unidos es 100. Cuando yo estudiaba en todas estas escuelas seculares era 5. Pero en la escuela de Jesús, el 5, el 20, el 100 es conocerlo a Él. Y conocerlo a Él es participarlo a Él, entregándole todo lo mío. Él es el que está dispuesto a recibir mi llaga, a recibir lo mío, a recibir mi egoísmo, a recibir mi orgullo, a recibir mi vanidad, a recibir lo mío, lo podrido que yo soy. Eso es conocer a Dios. Entregarle todo lo mío. Y simultáneamente recibir todo lo de Él. Porque conocerlo a Él es que Él me participa de lo que Él es. Tan sencillo como eso. Todo en salvación se reduce a 2. A un yo y un tú. Todo en salvación se reduce a un yo y a un tú. Un yo como pecador que conoce al eterno tú. Y el eterno tú que se entrega a este poseído por el egoísmo para hacer la transacción, de que el eterno tú vuelva a constituirnos en su proyecto primitivo de crearnos en su imagen y semejanza. El mundo religioso, el mundo teológico, el mundo litúrgico no cree en eso. Solo en este libro, revelado por el cielo, todavía esos valores están aquí. Y la gente cuando lee este libro no lo entienden, ni lo perciben. Pero aquí están. Y la mejor explicación de esto es Juan 1:14. Ustedes lo conocen de memoria. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros. Aquel verbo glorioso, con esa divinidad, se despojó de la divinidad, se despojó de la omnipotencia, se despojó de la omnipresencia, se despojó de todo para venir a convivir con la miseria de la lepra mía, del egoísmo mío, de la iniquidad mía, para que yo pudiera ver su gloria, su carácter,
lleno de gracia, lleno de gracia, lleno de amor. ¿Hemos visto al Jesús encarnado? ¿Hemos visto al Verbo encarnado? Nadie queda igual. Nadie queda igual. Quien ve al Jesús encarnado, quien ve al Dios encarnado, no queda igual. Ni la teología, ni la religión, ni la liturgia, todas son cosas. Él es persona. Él es persona. Él es el eterno tú. Y el enemigo nos distrae con conceptos, con teorías, con ideas y hasta con textos. Qué difícil para los seres humanos percibir que al abrir este libro lo que hacen es llegar a la boca de Jesús. Qué difícil que la gente perciba eso. Que llegar a la palabra, lo que llegamos es a la boca del Creador. Nosotros en Villar llegamos a este libro como miramos el periódico y como miramos cualquier otro libro. El que ama, lo único que puede hacer es abundar en gracia. El cielo dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ese fue Jesús. Y en este mundo de pecado, en este mundo de iniquidad y de pecado, el amor termina en sangre. El verdadero amor termina en sangre. En este mundo de pecado, la evidencia de que amamos es que muero por el otro. Me niego por el otro. Me crucifico por el otro. Pierdo la vida por el otro. La gente está engañada con religión. Por supuesto, nadie puede hacer eso. Perdimos la imagen de Dios. Y el único ahora que puede vivir por otro es el que ha experimentado que Dios es amor. Es el amor de Dios en ti lo que hace que el amor de Dios en ti ame a tu prójimo. Esta carne no ama. Esta naturaleza caída no ama. Esta naturaleza caída está podrida. Lo único que puede hacer es ser egoísta. Esta carne lo único que puede hacer es vivir para mí y reclamar lo mío. Y eso es lo que nosotros estimamos, Ariani, como estima propia. La inmundicia de nuestro egoísmo. La única manera de amar a otro es que el amor de Dios esté en mí. Él es el que ama a otro en mí.
para que yo no me gloríe, para que yo no me gloríe. Ese gran principio de la Escritura que Jesús enunció. El que pierda su vida, la hallará. Y el que guarde su vida y gane su vida, la perderá. ¿Quién entiende esa antítesis? ¿Quién entiende esa comparación de Jesús? Pero la explicación de eso está en el mismo yo soy. Él perdió su vida. Él entregó su vida. Él aceptó la crucifixión. Él perdió su vida para darnos vida. ¿Quién entiende eso? ¿Cuántos esposos aquí entienden eso? ¿Cuántas esposas aquí entienden eso? Si ustedes se han unido con un incompatible, con una incompatible, si ustedes se han unido por accidente con alguien que no es, que no ama, que los traicionó en el amor, ¿cuántos pecadores hemos traicionado al cielo en el amor nuestro? Y sin embargo, Él murió por nosotros y entregó su vida por nosotros. Con razón, hermanos, la Escritura dice, grande es el misterio del amor. Esto no se entiende. Esto no se entiende. Y por más mente que le echemos, esto no se entiende. Esto solo se puede vivir. Esto solo se puede ser. Y la única manera de vivirlo y de serlo es en el Yadá de Dios, conociendo al Señor. Conociendo al Señor. Y conocer al Señor que es el conocimiento más importante. Y lamentablemente en esta cultura, lo que menos nosotros sabemos es de conocer personas. A ver si Ariani me puede ayudar. Nosotros conocemos el do, conocemos el re, conocemos el sol, conocemos el fa y el bemol y el sostenido. Conocemos el ser. ¿Conocemos un hijo? Pero conocemos el re y la fa y el do y el sostenido. Y hablamos de la fusa y la semifusa, de la corchea y la otra que no es corchea. Pero no conocemos el ser, no conocemos el ser. Todo el que conozca a un prójimo va a dar la vida por el prójimo. Oh, mis amados, conocer personas es algo totalmente diferente y distinto de conocer matemática, de conocer teología, de conocer astronomía, de conocer bioquímica
o conocer cualquier cosa. ¿Y saben por qué? Porque el verdadero conocimiento es un conocimiento de doble vía. Conocer personas es un conocimiento de doble vía. A ver, voy a ilustrarlo. Damaris, ven. ¿Me ven tú entonces? A ver, ¿quién cree? ¿Quién quiere venir? A ver, ven tú. Ok. Hermanos, el conocimiento de personas es un conocimiento muy distinto de conocer cosas, matemáticas, ciencia, teología, bioquímica. En el momento en que yo conozco a este muchacho, ¿cómo es? ¿Sebastián? ¿Ah? Steven, ok. En el momento en que conozco a Steven, le doy la mano, recibe mi calor. Y yo recibo su calor. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el calor que da el do? ¿Cuál es el calor que da el re? ¿Cuál es el calor que da la corchea y la fusa y la semifusa? Son cosas. Y por eso en la Escritura conocer la persona es totalmente distinto de conocer cosas. Y es el problema de los teólogos. Y es el problema de los pastores. Y es el problema de los religiosos. Y es el problema de los médicos. Conocemos la química, conocemos la fisiología, conocemos la matemática, conocemos el dinero, pero las cosas no me conocen a mí. El carpintero conoce esta mesa, sabe cómo la hizo, pero la mesa no lo conoce a él. ¿Estamos en la introducción? Pero cuando conozco a una persona, él me conoce a mí y yo lo conozco a él simultáneo. Su calor es mi calor y mi calor es el calor de él. Trasladen eso al Calvario. Trasladen eso al Cordero. Conocer a Jesús al eterno tú, es recibir su calor, recibir su amor, recibir su pureza, ser asombrados por Él, nos quedamos iguales. Y Él simultáneamente recibe mi calor, recibe lo podrido mío, recibe mi egoísmo, recibe mi suficiencia propia, me recibe mi jactancia, recibe toda la lepra mía, el canje de la redención. Decíamos ayer en la tarde, recibirlo a Él es que Él me recibe a mí, y ahí sucede todo. Tan sencillo como eso. El conocer a Dios es la vida eterna. Aquí podemos pasar 20 años, 50 años leyendo Biblia y estudiando Biblia sin conocerlo a Él. Porque el diablo ha hecho esa dicotomía terrible entre los religiosos. Ser. Lo que este servidor necesita, lo que yo más necesito,
es conocer al Cordero de Dios. Y solamente contemplando lo que Él hizo es suficiente. Si contemplo lo que Él hizo y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Uy, hermanos, yo no sé si ustedes perciben lo que hay en esa expresión. Y aquel Verbo primero se hizo carne, uno conmigo, aceptando esta condición caída después de 4000 años de pecado. Y no solamente eso, sino que habitó conmigo con un solo propósito: ver su carácter, palpar su carácter, ver su carácter. Por eso, mis amados, adelantándome ahora, por eso, mis amados, entre un yo y un tú, después del pecado, entre Alexander y Sara, hay muerte. Entre un yo y un tú, después del pecado, hay muerte. Ningún yo, después del pecado, puede tratar a un tú. Y peor si le dice que lo ama. Es mentira. Es mentira. Ningún yo ama. Ningún tú ama. Para poder amar, para que un yo se dé a un tú, tiene que haber un metido, un tercero. Y déjenme leerles un versículo. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entre Alexander y Sara tiene que estar Jesús, el mediador. Si no está el mediador, es muerte. Es yo contra yo. Yo contra un tú y el otro yo del tú contra el mío. Yo fui creado en la imagen de Dios. Y fui creado en la imagen de Dios para ser dádiva, para ser amor. Amar es dar. Amar es un don, amar es un regalo. Terrible error del ser humano. Terrible error del ser humano y todos hemos caído ahí, incluyendo a Alexander. El amor no busca lo suyo. El amor que busca lo suyo en el otro es egoísmo vulgar, profano, corrompido, lepra. Si yo la busco a ella para complacerme a mí, estoy destruido. El cielo descendió y murió, no para conseguir lo mío, sino para darse a mí, Él, y salvarme. Esa es la redención. Ese es el amor de Dios. El pecador no sabe qué es eso. Y el cielo sabe que después del pecado, entre Él y yo, un mediador. No puedo ver a Steven. No puedo ver a Steven directo. Si mi yo ve a Steven directo, lo destruye.
tiene que haber un metido, el Cordero de Dios. Él tomó el paso de meterse entre un yo y un tú para no dañarlo. Y cuando yo veo a Alexander, cuando yo veo a Sara, no veo a Sara. Veo la sangre del Cordero derramándose para salvar a Sara. Y eso me derrite y eso me inhibe que mi egoísmo vaya contra ella. Y cuando ella le da rabia, cuando ella se molesta, cuando el yo de ella se revela, yo no veo su yo, yo no veo su rabia, la recibe el mediador. El mediador recibe y yo no oigo, ni escucho, ni veo su egoísmo, porque hay un intermediario, hay un abogado, hay un mediador, hay un sacerdote, hay un cordero que ha muerto para que yo no vea el pecado del otro y seamos salvos y redimidos. Esa es la salvación, tan sencillo, por la fe. ¿Conozco al Señor? ¿Conocemos a Jesús? Ese es conocer a Dios. Dios es amor. Lo único que necesito es eso. No necesito más nada. Si llego a conocer a ese Cordero de Dios, estoy asegurado. Porque cuando lo conozco a Él, cuando se lo conoce a Él, Él me entrega todo lo de Él sin reserva. Y no solamente me entrega todo lo de Él, sino que me recibe todo mi cáncer, me recibe todo mi egoísmo, me recibe todo mi orgullo, me recibe toda mi suficiencia propia, me recibe toda mi jactancia, me recibe todo lo podrido mío, porque lo único mío es llaga podrida. Qué difícil a los laodicenses entender eso. Qué difícil a un laodicense entender eso. Pero ese es el conocimiento de Dios. Cuando Pablo, profesor, cuando Pablo, intelectual, cuando Pablo, fariseo, cuando Pablo, senador del Sanedrín, cuando Pablo percibió eso, todo lo reputó por basura. Todo lo de él lo reputó por basura para ganar a Jesús. Y por eso él dijo, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Ruego al Señor en esta hora que el cielo nos permita a nosotros conocer a Jesús, conocer al Cordero. Vamos a orar. Amado Padre, Padre Santo, tú nos enviaste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos ver qué es amar, qué es amor.
Tú nos enviaste a tu Hijo a este mundo para morir por nosotros, teniendo el conocimiento que iba a morir, que lo íbamos a asesinar. Pero tú lo enviaste porque sabías que necesitábamos tener una muestra de quién eres tú. Tú no nos enviaste un texto, tú no nos enviaste un concepto, tú no nos enviaste una filosofía, tú no nos enviaste una información, tú nos enviaste a tu propio Hijo para que viéramos el ser de Él. Oh Señor, permítenos por tu Santo Espíritu, permítenos por tu gracia ver a ese Cordero de Dios en los 4 evangelios que tú nos has dado para ser transformados al contemplarlo. Señor, tú nos creaste de tal manera que al contemplar somos transformados. Permítenos, al revisar a Jesús, al leer a Jesús en Mateo, en Juan, en Lucas y en Marcos, permítenos encontrarnos con que Dios es amor y tú nos harás otra vez vivir ese amor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, porque solamente tú eres la esperanza de gloria. Lo suplicamos, lo agradecemos y lo esperamos todo en el nombre de Jesús. Amén.